Mi nombre es Marco Ayala, les doy la más cordial bienvenida a nombre de JNC Tours para esta visita al fabuloso santuario y oráculo de Pachacámac. Pachacámac está ubicado a 31 kilómetros al sur de la ciudad de Lima, en los desiertos de esta área frente al Océano Pacífico. Es un complejo gigantesco con aproximadamente 51 pirámides hechas de adobe, barro y piedra, las cuales sirvieron para el culto a los dioses de las diferentes culturas que se desarrollaron por más de 1500 años en esta parte del Pacífico. Tengo el gusto de presentarles paso a paso los diferentes recintos que han quedado y hoy están en franca restauración y mantenimiento por las autoridades del Ministerio de Cultura. Bienvenidos a este hermoso lugar, espero que lo disfruten. Nos encontramos en el complejo de los adobitos, llamado así por el tamaño de los adobes que se emplearon para elevar esta estructura, que aparentemente cumplía funciones netamente administrativas al no tener una forma piramidal que implicaría en ese caso el uso de ritos, eventualmente de entierros o algunas ceremonias dedicadas a sus dioses. Esta característica arquitectónica se ve en la ciudad de Lima, a 31 kilómetros norte, dentro de la metrópoli. Se ven diferentes huacas, que es el nombre como se les conoce a estos espacios de adobe y barro, que tienen esta misma estructura, adobitos dispuestos a manera de librero, es decir, como un estante de libros, adobes pequeños, del tamaño de una mano, puestos en forma vertical y con una separación de aproximadamente 1,5 centímetros que permitiría que a la ocurrencia de terremotos y movimientos telúricos la estructura simple y llanamente no colapse. Es por eso que podemos decir hoy día que esta estructura tiene 2000 años de antigüedad. A mis espaldas tenemos el Ajyahuasi. ¿Qué es el Ajyahuasi? Viene de un vocablo quechua. Ajya significa las escogidas, Huasi el lugar de las escogidas. ¿Quiénes son estas? Eran niñas muy jóvenes que eran escogidas por los consejeros del Inca y que eran reclutadas en estos templos para dar servicio al Inca. No se olviden que el Inca es el hijo del sol, es prácticamente servir a Dios a través de sus habilidades que iban aprendiendo, instruidas por una mujer mayor que era la que tenía el conocimiento en las diferentes habilidades como costura, teñido de las lanas de los auquénidos, alpaca, llama, la elaboración de cerámica, cocinar, bailar, cantar y dar todo tipo de compañía y placeres a los incas. Eran las concubinas del Inca, el hijo del sol. En varios lugares del imperio Inca se establecieron estos recintos con una serie de celdas o habitaciones adornados con ventanas de forma trapezoidal, que es lo que se puede apreciar. Es una de las características más importantes de la arquitectura inca. En lugares sagrados como templos y palacios se encuentra esta forma de ventanas, puertas y muchas veces con doble marco o con doble jamba, lo que implica mayor importancia y un nivel jerárquico de la estructura. Hay otros lugares mucho más simples de la época inca, estamos hablando del año 1400, 1500, que no tienen esta característica, ¿no? Pero este es un lugar muy importante, conocido como el Templo de las Mamaconas o el Ajyahuasi. Ahora los he traído al sector de las pirámides con rampa. Su nombre simplemente porque todas estas tienen una rampa de acceso principal. Se calcula alrededor de 17 pirámides con rampa que fueron construidas por esta civilización, este grupo de habitantes del Valle del Urín, llamados los Ichma o Ichimai. Una cultura que emergió en estas tierras aproximadamente en los años 1400 hasta la llegada de los incas, a quienes los conquistaron. Los absorbieron, les impusieron su sistema político, teocrático y se unieron a ellos.
Ichma más o menos da la idea del nombre de la ciudad de Lima, los vocablos son muy parecidos. Esta pirámide ha sido parcialmente restaurada, además en los últimos 20 años se han desarrollado trabajos de estabilización de estructuras que consiste en no precisamente la restauración, sino más bien salvar los muros y diferentes espacios del colapso debido al viento, la erosión, los fenómenos telúricos que se producen en la costa peruana. Así entonces tenemos una interesante conjunto de pirámides con rampa en este sector que pertenecieron a esa cultura, y más tarde fue inevitable la llegada de los conquistadores incas, quienes llegaron del sureste a tomar estas tierras y absorber los talentos, el potencial de las personas, las actividades de pesca para alimentar al gran imperio inca. Bien, esta vez los he traído a esta parte del complejo de Pachacamac, que es conocido como la calle norte-sur. A mi espalda es la continuación que iría hacia el sur, y es un conjunto de caminos que los incas construyeron en una gigantesca red vial y que partían de este importante oráculo que es Pachacamac. La calle norte-sur va a interceptarse con la calle este-oeste, y en esta intersección es donde se van a ubicar estas 17 o 16 pirámides con rampa construidas por la cultura Ichma. Es una secuencia de culturas una sobre otra que utilizaron estas calles para desplazarse a pie, como también jalando camélidos, que son las llamas, alpacas, que venían de la sierra trayendo las ofrendas y los regalos que eran para los habitantes de la costa sumamente exóticos. Acá nunca se ha visto el plumaje de los papagayos, nunca se ha visto un mono, nunca se ha visto un jaguar, o tampoco la amatista que viene de la Amazonía. Y estas calles servían justamente para dar paso a estas caravanas de peregrinos que venían motivados por problemas en sus comunidades y querían la respuesta a los dioses. Y existió acá, en este lugar, el gran dios, el que anima la tierra, Pachacamac. Pacha por tierra, Camac el que anima o mueve la tierra. Muchos relacionan esta palabra de mover con el hecho de los terremotos y los temblores. Cada vez que se producían los movimientos telúricos, se daban tsunamis y que causaban gran devastación. Es por eso que el culto a Pachacamac era uno de los más importantes en toda la costa del Pacífico. Estamos en el Palacio de Taurichumpi. Este señor es el gobernador local, un representante del Inca, pues los palacios reales se ubicaban en el Cusco, a muchos kilómetros de la costa. Una vez que los incas tomaron la costa peruana, designaron hombres para ser sus fieles servidores y fieles representantes. Así Taurichumpi vivió en este lugar. Se discute de que si fue un lugar tipo templo, tipo huaca. No tiene la forma piramidal escalonada, es más plano, con una serie de habitaciones, recintos y depósitos comunicados por pasajes y rampas entre sí. Se está también restaurando y contrasta y nos muestra el verdor del Valle Lurín, que está a un costado. Es el agua que permanentemente discurre de los glaciares andinos y hacen posible la siembra de una serie de productos de los cuales se sirvieron incas, así como los antecesores de los incas que vivieron alrededor del oráculo de Pachacamac. Hoy en día está a mis espaldas el pueblo de Pachacamac, emergente, y que un poco más ha absorbido la zona arqueológica, que de hecho está protegida por el gobierno, y se está trabajando con los jóvenes, con los niños, para inmiscuirlos en lo que es la arqueología, la investigación, el mantenimiento. Muchos de los hombres que custodian este lugar son habitantes del pueblo de Pachacamac. De esa manera se interactúa y se les da una oportunidad de trabajo, y así se puede conservar el lugar en mejores condiciones.
Hemos llegado esta vez a esta parte del complejo que tiene los cementerios, conocido como el cementerio Max Uhle, por este alemán que hizo una de las primeras investigaciones en Pachacamac. Y a mis espaldas tenemos los templos pintados, el templo viejo. Este templo pintado se llama así, pues tiene en sus superficies hasta el día de hoy gran parte de la decoración que se utilizaba. La secuencia, como lo muestra el mural, más o menos iba de la imposición de adobes o piedra, luego una capa de estuco aproximadamente de 1 centímetro y finalmente, usando pigmentos naturales o de origen animal, se lograba obtener colores como rojo, amarillo, con los cuales representaban escenas de su vida diaria que obviamente en algún momento eran consideradas sagradas, como la pesca, la recolección de frutos. Se ve escenas de hombres o figurines haciendo la siembra, o eventualmente peces que vienen del mar y son abundantes en esta parte del Pacífico del Sur. Pues hay una gran corriente de Humboldt, se llama así, y que arrastra una biomasa de plancton, lo que permite abundante pesca, y era lo que hizo sobrevivir a las personas y habitantes que poblaron estos valles del sur de Lima. Después de unos 15 minutos de ascenso en una cuesta empinada sobre esta montaña, llegamos al Templo del Sol. A mi espalda tenemos las islas de Pachacamac. Esto viene de una leyenda muy interesante. Cuni Raya era esta princesa Pachacamac, quien era muy bella y soltera. Solía tomar sombra debajo de árboles de lúcuma y de vez en cuando retirar estas frutas y deleitarse con un poquito de esta fruta peruana llamada lúcuma. Un día, Cavillaca, que es el pretendiente inca todopoderoso que quería hacerla su esposa, no tenía forma de llegar a esta doncella, y es que decide inseminar este árbol o los árboles de lúcuma, cosa que cuando Cuniraya coma este fruto quede embarazada. Y así ocurrió, y 9 meses después da una hermosa bebé, pero ella quería saber quién era el padre. Ella nunca tuvo un esposo, así que convoca a las huacas, que son las etnias sagradas, la gente de mayor jerarquía de estos valles, para decir, bueno, la sangre llamará a la sangre. Así es que se aparece el Inca como un hombre andrajoso, pobre, y ella muy ofendida al ver que su niña corre a brazos del padre, dice: es imposible que una mujer noble sea la mujer de un pordiosero o de un hombre de bajo estatus. Es así que en ese momento Cavillaca se convierte en el poderoso hombre de la etnia inca, y ella dice: esto está mucho peor. Estos hombres han venido del Cusco a someter a nuestras mujeres, a nuestras personas del Valle del Lurín, y no lo acepto. Así que huye en dirección al mar. Cuando toca el agua, ella se convierte en la isla mayor y su hija en la isla pequeña que se ve. Es así como se da origen al mito de las islas de Pachacamac, también conocidas como la ballena. Dependiendo del ángulo como se le mire, usted puede distinguir una gran ballena flotando en el agua del Océano Pacífico. La carretera que se ve a mis espaldas es la Gran Panamericana, que llega hasta Chile y Argentina, y al norte al Ecuador. Es además, por debajo de este pavimento, el camino Inca de la costa, que atravesaba de norte a sur o de sur a norte todos estos valles, que son más o menos 54, que se forman por el drenaje de los glaciares, como el que vemos a mi mano derecha, el río Lurín, que desemboca en el mar y permanentemente está irrigando los valles del desierto peruano.
Finalmente hemos llegado a la cima del Templo del Sol, o conocido también como Puma Inti, para otros Punchao. Es el dios o uno de los dioses máximos del incanato, puesto que es el padre que da origen a la vida de dos hijos, Manco Cápac y Mama Ogio, muy en el sur, las espumas del lago Titicaca, con quienes habla y les dice vayan a buscar mejores terrenos, mejores tierras más fértiles, y llegan a las orillas o a los bordes del Valle del Cusco. Estos dos hermanos se casan y originan una generación de incas, hombres sabios que dominaron la geografía andina para luego dirigirse a la costa y establecer en la costa estos templos dedicados al dios Inti, conocido también como es el dios Sol. Se dice que esta parte es el altar principal que mira al Océano Pacífico, contradiciendo la tradición que en la mayoría de los templos del Sol estos miran al lado este, donde nace el Sol. Algunos arqueólogos afirman que por qué no hacerle un rostro, un altar principal mirando al atardecer. En días de verano, desde esta cumbre es bellísimo el espectáculo cuando el sol se esconde. En la mentalidad y cosmovisión andina se muere para volver a nacer al día siguiente y darnos su sagrada energía. Es un templo masivo hecho de piedra, barro, pintado de rojo, que es el color característico de los incas, y que está por encima de toda esta colina que brinda la mejor vista, tanto estratégica y militarmente, para evitar invasiones de algunos enemigos que tenían los incas, como también, y por qué no, para gozar del paisaje que nos da el Océano Pacífico y el Valle del Urín. Este es el lado este del Templo del Sol, en el que nos disponemos a descender. A lo largo del camino, alrededor del Templo del Sol y de los otros templos o de las otras huacas, hemos visto un sinnúmero de restos óseos, así como fragmentos de tela, lo mismo cuerdas hechas de algodón torcido. ¿Para qué servía esto? Ay, me olvidaba, pedazos de algodón o lana. Bueno, los entierros en esta parte de la ciudad mayormente se hacían poniendo al cadáver en posición fetal, de manera que para controlar el rigor mortis, esta fuerza que obliga a extender brazos y piernas, pero para tenerlos flexionados con las rodillas a la altura del pecho, se iba amarrando los cuerpos con estas cuerdas, a veces de cabuya, fibra vegetal, y otras veces con ovillos o cuerdas de algodón, bien torcido, de manera que resistían el rigor mortis, y luego se rellenaban los cuerpos y obtenían una forma de huevo, y luego eran forradas por telas que ellos elaboraban en base a algodón o lana de camélidos y alpacas, y de esta manera teníamos un fardo funerario que era enterrado a unos metros de profundidad en este lugar sagrado, sin ningún orden especial. Se ha logrado encontrar adosados a los muros, en espacios planos, en declives, tumbas incas, tumbas huaris, así como tumbas Ichma y tumbas Lima, que es la primera cultura o civilización que se asentó en este valle. Así es, amigos, como llegamos al final de nuestro recorrido virtual por el complejo arqueológico de Pachacamac.
esperando que haya sido de vuestro completo agrado. A nombre de JNC Tours les damos las gracias y los esperamos en nuestro próximo tour virtual. Hasta luego.